¿Alguna vez has pensado en que quieres cambiar al mundo? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive, un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Él es Paco McSweeney. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen. Un sueño recurrente en los seres humanos es esta onda de cambiar al mundo, ya sea para bien o para mal. Porque si hablamos de historias de ficción, por ejemplo, caricaturas, animaciones, está el villano que siempre quiere dominar al mundo, ¿no? Y eso finalmente va a hacer cambiar al mundo. ¿Por qué? Porque lo quiere meter en su régimen, en su manera de ver las cosas, y es el villano. Pero también están los superhéroes, que también quieren cambiar al mundo. Eso es en las historias de ficción, pero en la vida real, en el día a día, también hay personas que buscan cambiar el mundo. Y lo bueno de todo el tema es que yo pienso que son mucho más las personas que quieren cambiar al mundo de manera positiva que de manera negativa, como los villanos de las caricaturas. Entonces me entusiasma muchísimo platicar sobre este tema que vamos a tratar el día de hoy con una súper invitada. Y el título, pues, es una pregunta. ¿Un podcast cambia el mundo? Vamos a ver si tenemos la respuesta a esta pregunta. Aide, ¿cómo estás? Estoy emocionada y agradecida con esta conversación que estamos a punto de iniciar. Ya iniciamos tú y yo, pero estamos a punto de iniciar con una persona que está cambiando al mundo. Yo coincido contigo que hay más de lo bueno que de lo malo, y a veces se habla más de lo malo que de lo bueno. Uh-huh. Pero realmente esta oportunidad de conocer personas que quieren cambiar al mundo uh-huh. es única. Así es que, Paco, platícanos quién es nuestra invitada y de qué vamos a estar platicando con ella hoy. Claro que sí. Mira, ella, así hemos tenido invitadas de muchos lugares. En este caso, de nuevo tenemos una invitada de España. Y digo de nuevo porque ya hemos tenido un par de invitadas que están por allá en esas partes del mundo. Y la verdad es que nos encanta que la tecnología nos permita hacer este tipo de charlas. Ella es Ana Amrein Esnaola. Es una semillera de soluciones que movilizan cambios sistémicos a favor de las personas y el planeta. Cree firmemente que la empatía, cosa que ya hemos platicado mucho, el pensamiento positivo también nos gusta mucho, y la acción colectiva, también nos encanta esa idea, son el motor para regenerar nuestros mindsets y heartsets. Por eso, dedica su vida a crear proyectos que nos ayuden a abrazar la diversidad. Su fuerte es la innovación social. Cofundó Rural y Efecto Colibrí. Actualmente lidera Efecto Colibrí, desde donde crean nuevas narrativas a través de podcast. Producen y distribuyen podcasts que impulsan una realidad justa, inclusiva y regenerativa. Ana es una amante de los viajes. A mí me encantan los viajes también. ¿A quién no le gustan los viajes? Es amante de los viajes, la naturaleza, que también nos encanta, y las personas, por supuesto. Es medio suiza, medio española, y ha vivido y trabajado en Alemania. A ver, toma nota ahí de como siempre. Alemania, España, Vietnam, Suiza, Costa Rica, Argentina y México. O sea, aquí ya estamos empezando a ser una ONU, unas Naciones Unidas. Estudió un máster en Relaciones Internacionales. Pasó por un bootcamp de emprendimiento, aceleraciones de emprendimiento social, y le apasiona el cerebro humano, la astrología y la filosofía. Bienvenida, Ana.
qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias, querido Paco. Vaya intro larga, ¿eh? Bueno, pero Wow. no, y yo creo que si después uno hace memoria de todo lo que ha recorrido y todo lo que ha hecho, tratar de resumir eso en estos 2 párrafos que acabo de leer, pues creo que parece retador. Totalmente. Oye, y a mí me encanta, Ana, que estés aquí, y lo voy a decir, me había dado un ataque de tos al inicio, pero estás cambiando al mundo y la manera en la que nos conocimos, y ahorita te voy a preguntar que amplíes más de tu bio, de lo que estamos leyendo. Realmente necesitamos personas que digan, órale, va, quiero hacer esto. Y tú y yo nos conocimos por otro grupo virtualmente, y después, oye, ¿quién es Ana? ¿Quién es Aide? ¿Quién es Paco? Tenemos estos podcasts que queremos cambiar el mundo con los podcasts. Vamos a hacer esta conversación. O sea, esa energía y esa proactividad es lo que en verdad quiero resaltar de la presentación que está haciendo Paco, y que tú nos amplíes un poquito más cómo es que hoy estás aquí con nosotros en Efecto Colibrí, que es uno de tus proyectos. Y me encantaría preguntarte, por favor, dime más. México, Costa Rica, Alemania, Vietnam, etcétera. ¿Cómo llegamos a este momento, Ana? Pues yo te diría que en realidad serendipity, ¿no? Serendipia. Uh-huh. Gracias a poner atención y luego intención, escuchando, ¿no? lo que la vida nos está poniendo por delante, y como con una fuerte conexión con la propia intuición. Pero claro, para eso ha habido mucho sube y baja, y sigue habiendo mucho sube y baja, ¿no? A lo largo del camino, que porque al final si no hay sube y baja, pues no seguimos avanzando, ¿no? Entonces, yo creo que realmente fue porque si hablamos en términos más concretos, fue porque tú ofreciste ayuda, Aide, en el grupo de Catalyst 2030, y dijiste, mira, está este fellowship, quien quiera aplicar, yo estoy dispuesta a ayudar. Entonces yo dije, pero qué maravilla, o sea, qué suerte, ¿no? Que me llegue este mensaje, y naturalmente te busqué y tuvimos esta primera plática, y luego seguimos platicando, y ahora estamos aquí, ¿no? O sea, que realmente yo creo que tiene mucho que ver con estar atenta a las señales, porque la información está toda alrededor nuestra y a veces no la queremos ver, ¿no? Porque estamos en un camino específico, y hay veces que sí lo vemos y hay veces que no lo vemos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que me trae aquí. Y bueno, y Efecto Colibrí, claro, que al final, con Efecto Colibrí, que también hacemos un tema de podcast, ¿no? Y cambio de narrativas a través del podcast para la innovación social. Esto ya fue como la cereza que colmó el postre, ¿no? Uh-huh. Y dijimos, bueno, es que aquí hay un montón de potencial de generar valor y conversaciones divertidas, y que quién sabe si hasta pueden cambiar el mundo, ¿no? Wow. Yo creo que esa última pregunta que se queda ahí abierta la verdad es que es muy interesante, si se queda uno como reflexionando sobre las acciones que nosotros realizamos, preguntarse, ¿y esto que estoy haciendo podrá cambiar el mundo? ¿No podrá cambiar el mundo? No lo sabemos. Me gusta mucho esta plática que estamos teniendo, porque mientras estabas respondiendo, no sé por qué, la verdad es, no sé si sea algo que traigo yo ahorita en la cabeza por cuestiones del trabajo y lo que sea, pensando en la inteligencia artificial, qué ricas estas pláticas, porque justamente eso es lo que nos va a diferenciar de todo este tema de la inteligencia artificial y la tecnología y la creación, la creatividad. El poder tener estas pláticas en las que nos expresamos, que literal estamos emitiendo cosas e ideas nuevas a partir de nuestras experiencias, la verdad es que me encanta. Es decir, ¿a qué voy? Ahorita estamos en un mundo en el que la tecnología parece que de pronto nos separa, de pronto también nos une, pero el sacar lo mejor de cada herramienta que tenemos en nuestro alcance, potenciando
nuestra naturaleza humana y estas cuestiones de conversaciones, de ideas, de charlas, ponerlas ahí, o sea, se me hace un excelente como híbrido, ¿no? El podcast, por ejemplo. El podcast se comparte por medios electrónicos. Lo podemos escuchar en el dispositivo, en el teléfono celular, en el carro, en el dispositivo inteligente de Amazon o de Google. Es decir, ahí está la tecnología. Pero está mostrándonos algo humano, algo emitido por el ser humano, no artificial. Y este compartir ideas, compartir conceptos, me encanta, y yo estoy convencido que sí cambia el mundo. Que sí cambia el mundo. Porque si partimos también de la idea de que, como dicen, cada cabeza es un mundo, con que puedas promover el cambio en una persona, yo creo que ya estás empezando a cambiar el mundo. No pensemos, desde mi punto de vista, no pensemos que cambiar el mundo es literal que todo el mundo piense diferente de un día a otro. Pero si una persona ya cambió en algo positivo, por supuesto, pues yo creo que ya vamos, como decimos aquí en México, ya vamos de gane, ¿no crees? Total, yo estoy completamente de acuerdo, sí. O sea, al final es esto, ¿no? O sea, es que cualquier gesto tiene impacto, ¿no? O sea, cada palabra o cada frase, cada reacción y cada sentimiento va a tener un impacto a nivel interno y a nivel externo, ¿no? Entonces, yo creo que esto también, cuando yo me di cuenta de esto, porque yo me acuerdo de joven, siempre tenía las ganas de... era bastante rebelde, ¿no? O sea, como bastante antisistema, de que esto es injusto, no puede ser así, esto lo tenemos que cambiar. Entonces sufría mucho, ¿no? Porque era muchísima resistencia, y salía a la calle y a manifestarme, y, ¿no? Y luego con mi familia me llevaba fatal, y un montón de portazos y todo como súper rebelde, ¿no? Y había mucha resistencia. Y realmente entendí que no se tiene que cambiar, no se tiene que empezar cambiando a todo el bloque que no piensa como tú, sino que se puede empezar haciéndolo con mucho cariño, ¿no? O sea, desde un lugar de tranquilidad, de dar ejemplo, ¿no? De no reaccionar. Yo antes reaccionaba muchísimo a cualquier cosa que me parecía injusta, era como me enfadaba, ¿no? Y alzaba la voz. Y ahora, pues no, simplemente acepto que hay gente que piensa de una manera y voy poco a poco, pues simplemente siendo, ¿no? E impactando en la señora a quien le pago la cuenta en el restaurante, o cuando hago la compra, o ¿no? O teniendo una charla con la persona que está viviendo en la calle, o con el migrante que está vendiendo los bolsos en la playa, ¿no? Entonces, al final, yo creo que sí, que toda conversación y cada pequeña acción tiene un impacto, y es muchísimo más grande del que podríamos pensar que tiene inicialmente, ¿no? Y por eso también tenemos cierta responsabilidad. Tenemos responsabilidad como ciudadanos, ¿no? De utilizar bien nuestros pensamientos y de accionar en positivo, ¿no? Porque si pensamos que no tenemos responsabilidad y que no impactamos, ya estuvo. Claro. ¿No? Claro, hablas, perdona, Aide, yo sé que ahorita vas a entrar en la plática, pero hablas de impactar, es decir, yo hacer algo hacia los demás, pero también creo importante, y yo creo que eso también lo tienes en el scope, dejarse impactar, ¿no? Que muchas veces uno dice, es que yo voy a decir, yo voy a cambiar, oye, déjate también cambiar tú, déjate también impactar tú por otras personas, porque somos eso, somos una comunidad. No soy yo el que tiene la verdad absoluta y yo el que voy a decir por dónde, sino, oye, como me encantó lo que dijiste al principio de atención e intención. También en ese proceso de atención está justo eso, ¿no? El dejarse impactar por los demás, por las demás personas. ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿Qué están haciendo otras personas? ¡Wow! Eso que hicieron allá está genial. Lo absorbo y luego yo lo mando, ¿no?
Entonces yo creo que es un proceso súper interesante y al que tenemos que ponerle esta atención que mencionabas para después hacerlo intención y hacerlo acción, ¿no? Llevarlo a cabo. Totalmente de acuerdo. O sea, sí, es como está en constante movimiento, ¿no? El individuo como parte del universo, ¿no? De muchísimos otros individuos, totalmente de acuerdo, sí. Y si es que si no... Claro. Es que en verdad, digo, tú ahorita estás conectada desde Barcelona, Paco en México, yo en Estados Unidos, pero estamos en una misma casa. O sea, en estas conversaciones de las cuales tú estás hablando, estas influencias, o sea, yo hablo con paz, con amor, ¿verdad? También desde la rebeldía, porque queremos cambiar lo que no funciona, y eso es para mí una definición positiva de ser rebelde. Estamos formando parte de una misma casa, no sé cómo, o sea, somos seres humanos todos interconectados. Entonces, qué increíble que nuestra palabra, nuestras acciones, y voy a insistir ahorita más en la palabra que se escucha a través del podcast, ¿verdad?, llegue a otros y cambie realidades. Formamos parte de un mismo hogar, estamos compartiendo. Lo que te pasa a ti nos afecta a nosotros, lo que nos afecta a nosotros impacta a alguien más. Entonces, esa noción, yo creo que si queremos que el podcast cambie el mundo, si queremos que un libro cambie el mundo, si queremos que... para mí es como empezar con la conciencia de qué tan interconectados estamos todos. Y que mi palabra, tu acción, tu sonrisa... definitivamente va a crear un mejor o un mal día para alguien más, si te pones a pensar así. Hace un par de años, creo que lo había platicado, no me acuerdo si con los dos o con Ana, pero te lo comenté, estando yo en una conversación con un potencial donante, me dijo que para qué teníamos un podcast, ¿no? Que no iban a apoyar, a financiar, ¿verdad? Que para qué el podcast. Y la verdad es que me hizo entrar en duda, ¿no? Y mis reflexiones a lo largo de esa conversación y después ha sido, el podcast llega, como dice Paco, a través de un dispositivo, a través de un computador o a través de, no sé, de diferentes medios, se queda porque puede ser escuchado una y otra vez. Puede ser contactada la persona. Ahorita nuestra audiencia te está escuchando, va a querer seguir escuchando y conocer más de Efecto Colibrí, y estamos realmente tejiendo esa interconexión como de una manera más sólida, más fuerte, y por eso estoy pues muy emocionada de platicar contigo. Hay varias palabras que mencionas, que Paco mencionó y que yo te quiero preguntar acerca de ellas, pero voy a empezar con una. Narrativas. A veces es una palabra como que, ¿qué será esto de la narrativa, de la narración? Y tú estás con Efecto Colibrí cambiando narrativas, buscando que estas narrativas sean diversas, inclusivas, justas. Cuéntanos qué es una narrativa. Para quien nos está escuchando dice, yo también quiero cambiar narrativas, me quiero sumar a esto. ¿Qué entendemos por narrativa y cambiar esta narrativa? Me parece que es una preguntaza, ¿no? Porque sobre todo en el mundo en el que vivimos hoy en día, que tenemos tanto contenido tan rápido a nuestra disposición en muchísimos canales, ¿no? Y todos estos contenidos son los que están creando la narrativa, ¿no? O sea, la narrativa existen diferentes niveles, ¿no? Pero en realidad son las historias que nos contamos y nos creemos y que contamos, repetimos y lanzamos al mundo, ¿no? Son realmente las que están creando la realidad. Por eso la palabra tiene tanto poder, ¿no? Si lo vemos, esto es como muy en micro, ¿no? Que puede ser, yo me despierto por la mañana y tengo un reto, ¿no? Tengo una exposición delante de 2.000 personas, nunca lo he hecho y tengo miedo. Entonces, mi narrativa interior, pues estar acostumbrada a decir,
uy, tengo miedo, me tengo que preparar, tengo que meditar un montón, ¿no? O sea, puedo entrar como en automático si no le pongo atención. Por eso lo de la atención y lo de la intención me parece que está muy conectado con el cambio de narrativas, ¿no? Puedo entrar en este automático de me estoy contando la misma historia, estoy repitiendo esta misma historia y esta misma historia no me va a permitir, si no tomo conciencia y le hago un clic y la cambio, no me va a permitir crear una realidad diferente, ¿no? Porque será a través de la palabra estoy reforzando la realidad actual. Entonces, el cambio de narrativas consiste en esto, en darte cuenta de cuál es esta historia que te estás contando, ¿no? Que seguramente viene desde hace muchos años. En muchos casos estamos en automático, entonces requiere de bastantes ejercicios de meditación y de poner la atención como para tomar conciencia de esto. Y luego decir, bueno, a ver, yo en vez de decir tengo miedo, tengo que meditar media hora antes, puedo decir soy una crack, ¿no? Realmente me lo sé muy bien, esto ya lo llevo trabajando desde hace un montón de tiempo, esto es una gran oportunidad. Si digo cualquier cosa que no quiera decir, igual que yo le comento a las personas que vienen a mis podcasts, ¿no? Pues si dices cualquier cosa que prefieres que no publiquemos, me lo dices, hacemos pausa y luego lo vuelves a repetir, ¿no? O sea, todo con la tranquilidad. Te ríes de ti misma, ¿no? Como cambiar un poco la actitud y la visualización de lo que, para que ocurra y contarte la historia de que va a ocurrir lo que tú quieres que ocurra, ¿no? Que es que realmente vas a poder transmitir un mensaje importante a estas 2.000 personas, básicamente, ¿no? Oportunidad para transmitir en vez de miedo a que no vaya a tener éxito en este escenario. Esto es como muy en micro. Luego la narrativa, nosotros cuando en Efecto Colibrí hablamos de las narrativas, pensamos en movimientos, ¿no? Ya son, si vemos por ejemplo cómo se hablaba de cambio climático hace 30 años, ¿no? Pues eran el par de hippies, ¿no? Que estaban ahí salvando ballenas, ¿no? Y hoy en día, ¿qué es? Bueno, hace ya un par de años que empezó a fortalecerse la narrativa y a fortalecerse el movimiento de el cambio climático realmente es algo real y tenemos que ponernos las pilas y cambiar nuestra manera de funcionar. Entonces, el cambio de narrativa ocurre cuando ya empieza a haber un mensaje diferente al de los hippies que quieren salvar ballenas, que son son 4 gatos, ¿no? A esto es un tema serio y cada vez son más personas las que se suman, ¿no? Como en el movimiento de Me Too, ¿no? Que antes el feminismo, que era el feminismo, pues éramos un par de locas, ¿no? Que nos llamaban, o rebeldes, o mal vistas, que no quería, que venían en contra de los hombres. Hasta que luego de repente hubo un movimiento y muchas personas salieron a la calle y dijeron, a mí también me han violado, ¿no? Y esto genera una conciencia para que ya la narrativa torne, haya un punto de inflexión y ya sean más las personas que sí que están sumándose a estas creencias, ¿no? Claro, o sea, desde el movimiento de los derechos humanos, Black Lives Matter, últimamente, o sea, estas narrativas. Y a mí me encanta, Ana, no sé, pero yo veo últimamente que estos movimientos se empiezan a organizar mejor. Hay avenidas para difundir la información, pero me gusta ver la participación de la gente que quiere cambiar estas narrativas. Sí, totalmente. Y es que además la gente, yo siento, ha sido interesante, ¿no? Pero realmente el podcast empezó al menos en español, empezó a crecer mucho con la pandemia, ¿no? Y todo, junto con todo el tema del trabajo virtual y el teletrabajo y tal. Y ahí también ha habido como una especie de no sé si de despertar, pero de toma de conciencia, de decir, pues tenemos de alguna manera cierto poder, ¿no? Poder de impactar y poder de alzar nuestra voz a través de estos canales. La verdad que está hermoso, sí, yo lo veo un montón en Efecto Colibrí, en los diferentes podcasts que tenemos. Nunca nos faltan personas que quieran alzar su voz, ¿no? Y además cada vez son más diversas, de diferentes grupos porque al final cuando no hay espacio para este cambio de narrativas en los medios tradicionales, hay muy pocos, somos muy pequeñitos los medios que realmente estamos permitiendo estas plataformas para que minorías
desde personas que están ahora mismo viviendo guerras, personas refugiadas, ¿no? Personas, minorías aborígenes, muchos grupos que no han tenido voz, ahora nos escriben y dicen, oye, por favor, danos voz, ¿no? Y está fantástico, porque es que cada vez es más diverso el universo de personas que dicen, yo también tengo voz y también tengo perspectiva. Por supuesto. Claro. Ahorita mencionaste los medios tradicionales y me hiciste reflexionar justo en ese concepto de medios tradicionales que, pues la verdad es que ya cada vez van siendo menos grandes, digamos. Justo mencionas el podcast como un medio de voz hacia otras personas. Eso no existía hace 30 años, era impensable. Ahí sí eran los medios tradicionales los que mandaban, los que decían qué pensaba un país, una comunidad, y entonces uno compraba esa idea y decía, no, mira, fíjate que en Barcelona creen esto. Bueno, a ver, eso es lo que dice el medio, ¿no? Ese medio, pero no lo veíamos así. Sin embargo, ahorita, pues tenemos una facilidad tremenda de poder expresarnos y ser escuchados, ser leídos en cualquier parte del mundo. Es decir, los medios tradicionales han tenido que cambiar. Incluso si hablamos, por ejemplo, del cine, también cambió muchísimo con la llegada de Netflix. Y ahora ya uno puede hacer una película y ponerla en YouTube y ser visto por mucha gente. Igual los medios tradicionales. Y yo creo que el que ustedes estén usando esta herramienta como un medio de, pues ya vemos, como de expresión o de denuncia o de concientización, a mí me parece fabuloso. Y estando en su página, me topé con esta frase que dice: trabajamos todos los días para hacer y facilitar el cambio que queremos ver. Y otra vez volvemos a lo mismo con la atención y la intención. O sea, la intención ahora, facilitar el cambio, ser y facilitar el cambio que queremos ver. Es decir, ser en primera persona es como yo quiero ser parte de ese cambio, pero también interesante que dice facilitar, es decir, te invito, yo pongo las herramientas que yo tengo a mi disposición para que tú también puedas hacer cambio, ¿no? Ser parte del cambio. Pero lo interesante en esta frase es el cambio que queremos ver. Hablabas hace rato sobre cómo eras antes en términos de la rebeldía, ¿no? Y que te desgastabas mucho. Y entiendo, porque el mundo, bueno, o sea, cómo va avanzando el mundo, es difícil que yo, una persona normal, sin poder alguno, pueda detener ese mundo que está ahí rodando, ¿no? Pero eso no implica que yo no pueda hacer nada para iniciar este cambio. Y aquí lo que me gusta es esto de que lo que queremos ver. Hay un libro que me gusta mucho de un autor estadounidense, Austin Kleon, que dice en uno de sus capítulos, se titula "Escribe el libro que quieres leer". Y no se refiere, por supuesto, a un escritor como tal, a una novela, sino él habla de diseño gráfico, por ejemplo, ahí en ese libro. Entonces dice, si tú dices, a mí me gustaría que en la ciudad hubiera un parque en el cual pudiéramos salir a correr todas las mañanas. Ok, está bien que tengas ese deseo, pero ¿por qué no haces algo? Porque hay un parque ahí, ¿no? Empieza a escribir el libro que quieres leer. Si tú quieres leer un parque en tu colonia en donde puedes salir a correr, pues empieza a escribir ese libro y a ver cómo puedes hacerlo. Bueno, pues me puedo ir a las juntas del municipio, empezar a promoverlo, ¿no? Entonces, cuando leí esta frase en tu página, me encantó porque
como que abordan muchos temas. Uno, yo ser parte del cambio. Dos, invitar a los demás a ser parte del cambio, facilitando herramientas que yo puedo otorgar. Y tres, el cambio que yo quiero ver lo estoy plasmando en acciones, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy interesante cómo una frase no muy larga contiene un montón de temas sobre los cuales se pueden platicar y filosofar. ¿A ti que te gusta la filosofía? Sí. Y no, tardamos tanto tiempo en llegar a esa frase. Wow, o sea, y además es eso, ¿no? Lo creo, sí, claro, tan pensada y tan sentida. Sí, total. Sí. Y realmente es que Efecto Colibrí es difícil de captar, ¿no? En realidad, muchas veces, creo que todavía la mitad de la gente que nos conoce todavía no nos entiende del todo, ¿no? Porque además ha sido un proceso como muy orgánico, porque empezamos creando un correo entre amigos, innovadores sociales y activistas. Esto fue en México. En Chiapas, de hecho, y estábamos un poco frustrados con el camino que estaba tomando el ecosistema de impacto, porque se estaba pareciendo cada vez más al tema del venture capital, ¿no? O sea, el capitalismo tradicional puro y duro. Y esto nos generaba mucha frustración. Entonces creamos este correo, era una lista de correo, y empezamos a compartir, ¿no? Dudas, como desafíos, inseguridades, también logros, ¿no? Iban surgiendo sobre todo muchas preguntas. Entonces nos preguntamos los unos a los otros y luego nos contestábamos, y se iban armando textos cada vez más largos, y cada vez se iban sumando más personas a esta lista de correo, y luego pasamos a contestarnos por WhatsApp audio, ¿no? Y entonces estos WhatsApp audios los subíamos primero a un Drive y luego nos los compartíamos por el Drive en la misma lista de correos, y dijimos, bueno, a ver, esto tenemos que reorganizarlo porque no está siendo nada práctico. Primero pensábamos que esto le podía también servir a más personas, ¿no? Entonces ahí montamos el blog y luego dijimos, bueno, montamos el podcast, y ahí surge Proyecto Co, que fue el primer podcast. Y al cabo de 3 años que estábamos nutriendo este movimiento con las personas que éramos y las personas que se iban sumando, llegó nuestro primer cliente, que fue el Impact Hub, y nos dijo, oye, nos encanta lo que hacéis, queremos también que nos produzcáis nuestro podcast y que lo compartáis con vuestra comunidad, ¿no? Y así poco a poco fueron llegando más personas que nos pedían que produciéramos podcast, y siempre en el tema de innovación social y justicia social, ¿no? Porque realmente esta era como el punto de partida era, se está desvirtualizando, estamos perdiendo una oportunidad de cambiar el mundo, ¿no? Y de generar un mundo, y cuando hablamos de cambiar el mundo, y el mundo que queremos ver es un mundo justo, un mundo diverso y un mundo regenerativo, ¿no? Donde nos podamos regenerar. Y nos parece que es a través de la innovación social. Si la innovación social fuera la norma, ¿no? Y todo fuera innovación social, esto sería más fácil, ¿no? Sería posible. Bueno, y va a ser más fácil y va a ser posible gracias a estas nuevas historias y a las palabras que están reforzando las realidades que queremos construir. A mí me encanta que ya está sucediendo, y ojalá este podcast, esta conversación, la escuchemos en 10 años más y digamos, wow, esto se ha estado creando, estas nuevas narrativas, estos nuevos movimientos. Es muy bonito. Yo tengo una pregunta personal, un poco más personal, Ana. Tu presentación dice que eres semillera de soluciones, ¿ok? Por ahí, esa es una palabra que a mí me encanta, porque es plantar una semilla no necesariamente garantiza ver la planta crecer. ¿Cómo manejas eso? Porque yo soy una persona muy desesperada, Paco ya lo sabe, ¿verdad? Entonces echo la semilla, le quiero echar el agua, el sol, las condiciones para ver, hablando de innovación social, hablando de justicia social. Pero bueno, tú eres una semillera de soluciones. ¿Cómo le haces para manejar y navegar ese proceso de tal vez no voy a ver crecer esta plantita, tal vez no voy a ver este cambio final que yo estoy esperando o deseo,
pero va por buen camino. Platícanos de esa vocación de ser semillera de soluciones. Yo creo que en realidad, si yo pienso por un ejemplo concreto, ¿no? Yo soy cofundadora empecé en realidad en innovación en México también, trabajando en una empresa social que trabajamos con toda América Latina, se llama Fundes, y también ahí trabajamos con pequeños emprendedores de tienditas de abarrote, de peluquerías en la base de la pirámide, ¿no? Y ahí les lanzábamos, les capacitábamos, les dábamos el conocimiento que necesitaban como para sobrevivir, por un lado, y en muchos casos les enlazábamos con sus proveedores que eran corporativos, que les daban cursos y les daban trainings y tal, ¿no? Y ahí a mí me tocaba toda la parte de plataformización, ¿no? De cómo crear plataformas y cómo generar valor para estas personas que normalmente utilizaban la tecnología para ver Facebook y ya está, ¿no? Y ahí es cuando empecé a meterme mucho en el tema de la innovación. Y realmente el tema de la semillera, pues siempre, es como que me venía, ¿no? Pero es mucho de escuchar. La gente me venía a pedir ayuda como para tener ideas y pelotear ideas. Entonces era dar ideas y estas ideas se iban, pues yo las daba y luego nunca veía cómo florecían, ¿no? Porque no las implementaba yo, ni siquiera. Fue en Fundes cuando empecé ya a implementar estas ideas. Y siempre también fue mucho liderando equipos, entonces no estaba yo siempre en la implementación del día a día, sino que estaba más como en el lado estratégico, ¿no? Entonces empecé desde un lado muy desapegado, me fui apegando cada vez más, luego fundé Efecto Colibrí, donde sí estoy metidísima, ¿no? Y también estoy ahora jugando con la idea de, bueno, yo quiero que Efecto Colibrí siga vivo cuando yo esté muerta y más allá, ¿no? Entonces puede que no lo voy a soltar, desde luego, ¿no? Pero puede que haya momentos donde hay más desapego, donde yo me salga completamente de la ejecución, pero quiero verlo florecer y quiero que siga hasta que cuando yo me muera, ¿no? Y otra empresa que fundé se llama Rural, que era un co-living para teletrabajadores en pueblos de España, para cerrar la brecha entre pueblos y ciudades. Y ahí estuve involucrada los primeros 3 años y me quemé, ¿no? Porque estaba Rural y Efecto Colibrí manejando los 2 proyectos a la vez y no pude, me quemé, entré en un burnout total. Y esto fue realmente la señal de decir desapego. Semillera sí, pero no puedo estar en todo involucradísima hasta las trancas, regando, porque si no, claro, es mucha energía, ¿no? Claro. Es gran lección de balance, de equilibrio de vida, de ritmo de vida. Y solo para acabar, una cosa que se me acaba de ocurrir, que creo en realidad es lo más importante, es que creo que yo soy buena con ideas, pero, por ejemplo, pero hay cosas que se me dan fatal, ¿no? Entonces, delegar y colaborar con muchas más personas siempre es más enriquecedor, ¿no? O sea, a mí me ha surgido, se me ha dado mejor, ¿no? Las cosas llegan a mejor fin cuando somos más talentos. Sí. Claro, trabajando como comunidad. En colectivo. Claro. Fíjate que ya para cerrar esta plática súper interesante, estaba leyendo en la página sobre Efecto Colibrí, ¿no? Y pensé, bueno, mi primera pregunta cuando supe de este episodio, dije, bueno, ¿por qué colibrí? ¿No? Porque llega Aide lo sabe bien. Aquí en mi jardín están llegando, por ejemplo, ahorita es fecha de que están llegando 2 colibríes a comer en unas flores que hay en el jardín. Me gustan mucho los colibríes y me llamó la atención, y entonces vi y leí la leyenda, lo que comentaban sobre esta historia del colibrí
que recoge agua y que lo lleva hacia este incendio, ¿no? A manera de que está haciendo su parte, ¿no? Que es como el cierre de esta historia, que el colibrí hace su parte en un trabajo que debe ser conjunto, que si lo hacemos de manera conjunta, entonces ese incendio se puede apagar. Si esa historia no la conocen, les recomiendo visitar la página de Efecto Colibrí para que entonces la lean y sepan por qué este animalito es el que le da el nombre a este proyecto. La página es efectocolibri.com. Pero ¿sabes qué me llamó la atención? Y no sé si lo conozcas, pero me gustaría decírtelo, a ver qué te parece. Viviste en México, hablaste ahorita de pirámide, pues hablemos entonces de un mito, de una leyenda con respecto al colibrí con la cultura mexica, que fue una cultura muy, muy, muy fuerte aquí en esta zona del mundo. Y resulta que había un dios, Huitzilopochtli, que era conocido como justamente el colibrí zurdo, el colibrí del sur. Era el dios de la guerra. Tiene una historia él muy interesante que luego la pueden buscar, de cómo nació. Fue el que creó las estrellas, la luna. Pero la cosa es que estaba él con sus hermanos dioses creando a todos los seres del mundo. Ya habían terminado. Todo lo crearon con barro y maíz. Y ya habían terminado. Cada animal, cada creación tenía un motivo, ¿no? Y al finalizar dijeron, ¿sabes qué? No hemos creado nada que su labor sea enviar mensajes. O sea, como el mensajero. Sí, es cierto, no lo hemos creado. Oye, pero ya se nos acabó el barro y se nos acabó el maíz. Y entonces Huitzilopochtli ve que algo brilla, se acerca, lo agarra y es una piedra de jade, que es como verde muy bonito, brillante, y se pone a hacer una punta de flecha, ¿no? Y entonces los dioses soplan sobre esa punta de flecha y ¡pum! Nace el colibrí. Y entonces el colibrí tenía o tiene la tarea de compartir mensajes, de compartir pensamientos entre vivos y muertos también. Es decir, cuenta la leyenda que si tú ves que se acerca un colibrí a ti, es porque viene un mensaje positivo de amor de alguien vivo o del inframundo, porque ellos andan entre ambos mundos. Entonces cuando caigo en cuenta de esta leyenda que me encanta, y luego hablas tú de un podcast como medio de comunicar, de dar voz, dices, wow, qué padre, cómo se conectaron estas historias. Una historia mitológica mexica y que ahorita la estamos viendo por medios digitales en un podcast que estás compartiendo un mensaje. Entonces el colibrí digital anda por ahí compartiendo mensajes positivos que buscan cambios en el mundo. ¡Qué padre! Súper padre. Nunca había escuchado esa historia, la verdad. Me parece espectacular. Otra serendipia. Ajá. Otra serendipia. Así es. Es muy bonito. Wow. Cuando te das cuenta que todo como que se va juntando y se va y dices, wow, ¿qué está pasando? ¿Cómo fue? ¿No? Qué hermoso. Qué increíble ese pajarito, ese colibrí que está llevando estos mensajes, que está apagando incendios, creando otros, porque a veces eso nos pone en acción. Y quisiera, pues de verdad, darte las gracias, Ana, por esta conversación y porque tus podcasts, este podcast, otros más. Imagínense, si un podcast puede cambiar el mundo, lo que no pueden hacer este movimiento de podcast. Lo dijiste también, o lo dijo Paco al inicio, no solamente estás aquí hoy tus mensajes cambiando mindsets, lo cual es tremendamente importante, pero hay una palabra por ahí en inglés que fue heart sets.
No sabría decir cuál es la traducción mejor al español, pero cambiar corazones, wow. Eso es lo que está haciendo tu podcast, tu movimiento y bueno, este podcast y más. Estamos cambiando el mundo porque estamos cambiando mentes, pero estamos cambiando corazones. Y si los corazones se cambiaran, la justicia, el amor, la esperanza, la determinación, en fin, el mundo sería otro, va a ser otro. Así es que gracias, Ana, por cambiar mentes y cambiar corazones. Muchísimas gracias a vosotros, qué placerazo. Y muchísimas gracias por este podcast tan fantástico que estáis aquí sí que se están cambiando mentes y corazones también. No, muchísimas gracias, fue un placer tenerte por acá. Al finalizar muchos episodios termino diciendo esto justamente y creo que con el tema que hablamos hoy queda aún mejor y esperamos que este podcast les haya gustado, haya significado un aprendizaje, un cambio en ustedes, y si no fue así y ustedes conocen a alguien que sí va a recibir este podcast porque es el mensaje que necesitaba escuchar esa persona en ese momento, pues les agradecemos y lo comparten para que entonces esa persona que ustedes saben que necesita un mensaje de este estilo, lo reciba. Ya sea una persona que está inquieta y dice yo quiero hacer algo por cambiar al mundo, bueno, aquí hay un camino que pueden considerar, platicar, conocer, experimentar y pues empezar a hacer el cambio que quieren, a empezar a escribir el libro que quieren leer. Muchísimas gracias, Ana, de verdad fue un placer tenerte aquí. Gracias, Aide, un gran episodio y bueno, hasta el siguiente episodio. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.